Padre, te agradecemos en esta noche nuevamente la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de casi terminar con un día de labores, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres nuestra fortaleza, Señor. En nuestra debilidad, Señor, tu poder se fortalece, Señor. Encontramos fuerza, Señor. Y esta debilidad, Señor, nos hace ser dependientes de ti, Señor. Que seas tú dirigiéndonos, Señor, sosteniéndonos, llevándonos, Señor, abriendo nuestro entendimiento, mostrándonos, Señor, cuál es tu voluntad. Que podamos, Señor, ser llenos de tu conocimiento y de esa manera, Señor, poderte agradar con nuestra vida, Señor. Que nuestro diario vivir, Señor, sea una ofrenda de amor hacia ti, sea agradable, Señor, hacia ti en todo lo que hacemos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanas que se han conectado el día de hoy y permítenos, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, permítenos, Señor, conocer hoy tu voluntad, conocer más de ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, la porción que hoy, Señor, quieres mostrarnos a cada uno. Disponemos nuestro corazón, Señor, nos ponemos atentos a tu voz, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con la repartición de los versículos. Nomás deme un momentito para hacer la transmisión, por favor. Buenas noches, hermanitas, bienvenidas todas. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Estamos en 2 de Corintios y vamos a leer el último capítulo, que es el capítulo 13. Hermanita Irma comienza capítulo 13, versículos 1 y 2. Hermanita Lidia 3 y 4. Bertita 5 y 6. Adelita 7 y 8. Hermanita Irma, ¿también está el hermanito Fidel? Sí, hermanita, aquí está. Ok, gracias. Hermanito Fidel le tocaría los versículos 9 y 10. Amor 11 y 12, y yo termino con 13 y 14. Hermanita Irma, si está lista, comenzamos con la lectura de hoy, por favor. ¿Me puedes repetir porque se me borró? Sí, claro, estamos en 2 de Corintios, capítulo 13, y le toca versículo 1 y 2. 1 y 2. Sí, 1 y 2, y el hermanito Fide 9 y 10. Ah, muy bien. Gracias. Buenas noches. Estamos en el libro de Corintios, capítulo 13, versículo 1, y tiene de subtítulo Advertencias finales. 1. Esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. 2. Cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí, y ahora que estoy ausente, se lo repito. Cuando vuelva a verlos, no seré ¿qué? Indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro. Amén. Perdón, es que se me... No te preocupes. 3. Ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. 4. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Amén. 5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. 6. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Amén. Buenas noches, hermanos. 7. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. 9, hermanos. Buenas noches, bendiciones. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que lo restaure plenamente.
10. Por eso escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya yo tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Amén, hermano. Saludos finales. Versículo 11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. 12. Salúdense unos a otros con un beso santo. 13. Todos los santos les mandan saludos. 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Muchas gracias por su participación, hermanitos. Y bueno, pues estamos ya llegando al final de este libro de Segunda de Corintios. Estamos en el capítulo 13 y el primer título que nuestra Biblia nos presenta son las advertencias finales. Ya está próximo a terminar Pablo esta carta. Sin embargo, no quiere irse sin poner algunos puntos importantes al final de esta carta para después proceder a despedirse. Y bueno, aquí en el versículo dice que irá una tercera vez. El libro de los Hechos solamente nos narra la primera y la segunda visita, no una tercera vez, pero Pablo le está diciendo que va a ir por una tercera vez. Y cuando dice todo asunto y que debemos de tener mucho cuidado porque es cierto que la Biblia nos enseña cómo actuar en todos los casos. No hay ningún caso que la Biblia se quede corta o que no nos muestre cómo poder hablar. Desafortunadamente a veces, y que hemos hablado mucho acerca de la Biblia, no, los versículos no están en solitario, sino que se va entrelazando, se van completando, y conforme vamos leyendo más y más, vamos teniendo un panorama más amplio, vamos a poder conjugar toda la palabra y nos vamos a dar cuenta que no es aislada, que los versículos o los libros no son aislados y que la palabra no se contradice. Entonces, todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Los evangelios dice, ¿verdad?, que si tienes algo en contra de tu hermano, lleves primero a un testigo, y luego lleves 3, luego lo pongas delante de toda la congregación, y si no, trátalo como un gentil. Entonces, a veces podemos interpretar de manera equívoca esta parte, ¿no? Porque probablemente el derecho de réplica no pueda ser bien entendido. Más adelante, en esto que acabamos de leer, dice que para edificación, no para destrucción, y que es algo que hemos estado leyendo mucho a través de esta segunda carta a los Corintios, que aún la exhortación, y que en ocasiones tiene que ser dura, porque dice la palabra que Dios solamente a sus hijos lo corrige. Esto lo encontramos en el libro de los Hebreos. Esta corrección en ocasiones es dura, es fuerte, es difícil, pero aún así tiene que ser con el fin de edificar y no de destruir. Entonces, en este proceso que habla los evangelios de si tienes algo con tu hermano, trae a 1, luego a 3, luego a la congregación, tiene que ser con un ánimo de edificación y no con un ánimo de destrucción. Desafortunadamente, en nuestro enojo, solamente queremos confrontarnos para dar nuestro punto de vista, para destruirlo, y que es necesario aclarar las cosas. No podríamos siempre o no podemos siempre
dejar que las cosas tomen su curso y que no haya una aclaración de lo que está sucediendo, porque entonces iríamos en contra de lo que la palabra está diciendo y que también esto suscita más problemas, ¿no? Entonces, es interesante porque Pablo dice, todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y en el libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos que trata con el procedimiento de la corte. Y es que también a veces cuando algo nos dicen y nos quedamos solamente con la versión de un lado, podemos estarnos equivocando. Si a través de esta única versión emitimos un juicio, nos podemos equivocar. Por eso es importante escuchar las dos partes para que a través de esto podamos hacer un correcto separación de lo bueno y lo malo y poder determinar, ¿verdad? Entonces Pablo está poniendo esto sobre la mesa. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y que para que veíamos en el Nuevo Testamento que para que algo fuera considerado veraz, verdadero, siempre había que tener 2 testigos que hayan estado observando lo que había sucedido. Por eso el Señor mandó de 2 en 2, por eso cuando vino cuando resucitó y entonces estaba solamente María Magdalena, trajo a Pablo, a Pedro y a Juan, eran 2 testigos que dieron fe de que el maestro ya no estaba en ese lugar. Entonces, estos principios nos enseñan a cómo irnos conduciendo en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y cuando vamos al versículo 2, cuando dice, cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí y ahora que estoy ausente lo repito. Cuando vuelva a verlos, no seré indulgente. Y qué interesante esta palabra porque muchos de los temas que Pablo ya había hablado con ellos en las cartas anteriores, que hemos visto que probablemente fueron 4 cartas y no 2 están perdidas, algunos reconocen que fueron hasta 7 cartas, pero bueno, en estas cartas ya, por lo menos en la primera de Corintios, hay cosas que ya había tratado Pablo y que en esta segunda carta está haciendo mención que aún no se han resuelto. Entonces, la palabra indulgente significa ser cauteloso, es decir, abstenerse o tratar con lenidad, perdonar, evitar, dejar. Dice que no perdonará. Y es interesante porque si el Señor nos ha llamado a perdonar, ¿por qué Pablo dice, cuando vuelva a verlos, no perdonaré o no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro? Estos antes pecaron, ¿verdad? Está hablando de esta primera carta a los Corintios, que ya se habían desviado y que Pablo ya había mandado una carta, y ahora con ningún otro también, ¿no? Entonces, y que debemos de tener cuidado también en esta parte, ¿no? Porque podemos, a veces en esta línea que les hemos comentado de la línea es muy delgada, Pablo y en la palabra, en el Nuevo Testamento habla acerca de, en los evangelios dice, ponlo delante de la congregación y si no, trátalo como un gentil. En sus cartas Pablo también habla, entrégalo a Satanás. Si es inconverso, trátalo, si es creyente pero se comporta como incrédulo, trátalo de esa manera. Entonces, hemos aprendido que
nosotros ya no debemos de pecar deliberadamente, que no tenemos que practicar el pecado. Es cierto que en esto que vamos aprendiendo, ahora reconocemos que hay algo que el Señor nos muestra que tampoco es de su agrado, entonces tenemos que ir corrigiéndolo. Y en este conocimiento del Señor, pues todavía estamos haciendo algunas cosas que al Señor no le agradan y que eso es pecado. Pero esto no es lo mismo a estar pecando, dice el libro de Hebreos, obstinadamente, a estar pecando deliberadamente, no es lo mismo. Entonces, estos corintios ya les habían hablado, ya había sido cuando estuvo con ellos, luego cuando les mandó esta carta severa, ya había sido esta segunda carta enviada y que Pablo nuevamente demostraba su amor, pero que después de todo esto ellos seguían pecando y no se habían arrepentido. Entonces Pablo dice, cuando vuelva a verlos, no seré indulgente, porque es necesario tomar medidas, es necesario tomar acciones. No podríamos, ¿verdad? En la parábola de la higuera que no daba frutos, dice que probablemente estaba, reverdecía, pero que no daba frutos, y que el Señor Jesús dijo, córtenla para que no contamine la tierra. Esta circunstancia de los creyentes de seguir pecando obstinadamente y de no darse cuenta del error, está contaminando la tierra. Y entonces el Señor dice, hay que cortarla, ¿sí? Hay que tratarlos de otra manera. Entonces, esto nos deja, ¿verdad? Y que estamos hablando que toda la exhortación, la corrección y de alguna manera la confrontación tiene que ser no para destrucción, sino para edificación. Si no estamos listos para hablar con el hermano en este sentido de que nuestro corazón no esté preparado para edificarlo, mejor no lo hagamos, sigamos posponiendo un poco, pero si hay esta disposición de edificación y no destrucción, la palabra nos enseña que lo podemos hacer, ¿no? Pero es muy importante y que en este tiempo de no dejar cabos sueltos, tenemos que examinar cómo está nuestro corazón y que más adelante en esto que hemos leído también es muy interesante lo que la palabra nos enseña. En el 3, cuando habla de prueba, dice que estaban exigiendo una prueba de que Cristo hablaba por medio de Pablo. Y hay dos palabras en griego que significan prueba. Ya lo hemos hablado, pero lo vamos a volver a tocar porque en estos versículos, en el versículo 3, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 7, habla de prueba, pero que no es la misma palabra y que no tiene el mismo contexto o connotación, o no significa lo mismo. Cuando digo connotación es que no significa lo mismo. Entonces, la primera palabra en griego para prueba es dokimazo, y es un término de la metalurgia para probar lo genuino, metafóricamente probar a alguien a través del fuego. El fuego revela el verdadero metal al quemarlo, o sea, se purifica de la escoria. Cuando pones el oro, ¿verdad? Y lo llevas a, no sé, 800, 1000 grados, entonces toda esa impureza se va separando y se puede retirar esa impureza y queda solamente el oro puro, ha sido purificado, se ha quitado eso que no era parte de él, esa impureza. Este proceso físico se convirtió en una poderosa expresión para el acto de Dios de probar a los humanos. Probar con el sentido de aprobar. Haces un examen y ha sido aprobado. El Señor nos aprueba.
este término es usado solo en un sentido positivo con vistas a aprobar a la persona. Cuando dice que Dios nos prueba es que Dios nos aprueba. Estamos en un examen y entonces dice que ha sido aprobada nuestra fe, aprobada nuestra fe. Romanos 16:10 dice, saluden a Apolos, que ha dado tantas pruebas de su fe, saluden a los de la familia de Aristóbulo. Primera de Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que al oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele, ¿sí? Esta palabra de prueba viene del griego dokimazo y significa examinar, probarlo en el sentido de aprobación. Y que esta idea de ser examinado y aprobado resulta para que seamos dignos, buenos, genuinos, valiosos, honorables. La otra palabra que significa prueba del griego es peirazo. Este término tiene el significado de rechazo. Se usa con frecuencia, bueno, de rechazo principalmente, y se usa con frecuencia en conexión con la tentación de Jesús en el desierto. Conlleva la idea de atrapar a Jesús, ¿no? De rechazarlo, de desaprobarlo. El término peiraizo es usado como un título para Satanás en Mateo 4:3. Dice, el tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Y la palabra tentador en esta porción de la palabra en Mateo 4:3 es peirazo. Y bueno, es usado esta palabra de peraizo en conexión con las tentaciones de pruebas y pruebas de los creyentes. Hebreos 2:18 dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Está hablando este libro de Hebreos de Jesús, que él es nuestro sumo sacerdote y que él soportó todas estas tentaciones cuando estuvo aquí en la tierra. Segunda de Pedro 2:9, dice, todo esto demuestra que el Señor sabe liberar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Entonces, cuando en este versículo 3 dice, ya que están exigiendo una prueba, están hablando de probar a ver si Pablo, ¿verdad? Realmente era tenía el poder del Señor, ¿verdad? Y que hemos hablado en versículos anteriores que Pablo estuvo en medio de ellos haciendo milagros, señales y prodigios. Entonces, ellos no acababan de entender esta parte, este poder que venía de parte del Señor, además de su testimonio y su estilo de vida. Y cuando dice que no se muestra débil, en la segunda parte del versículo, dice él, o sea, Jesús está hablando dice, una prueba de Cristo habla por medio de mí, y luego dice él, Cristo, no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Y más adelante Pablo habló de esta debilidad en la crucifixión, ¿no? Los oponentes de la crucifixión de Jesús, los oponentes de Pablo decían que querían ver más poder de parte de Pablo. Él les parecía muy débil y humilde para su gusto. Así que Pablo se dirigió a esa forma de pensar. ¿Quieren ver la prueba de que Cristo habla en mí?
Bien, cuando vaya por tercera vez, también verán el poder de Dios en mi reprensión mientras limpio la casa. Así que mejor límpienla antes de que yo vuelva. Estoy parafraseando lo que Pablo probablemente estaba diciéndonos, ¿no? Entonces, y que los versículos 3 y 4 está contrarrestando este pensamiento de estos falsos maestros. Ellos decían tener un linaje radical, experiencia carismática personal, o sea, experiencia en el espíritu personal, un entrenamiento al momento de hablar, y que Pablo está haciendo, está poniendo un argumento completamente distinto. Está diciendo que Jesús, ¿verdad? No se muestra débil con su trato, sino ejerce su poder entre ustedes, pero más adelante va a decir, es cierto que fue en el 4, es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. Entonces, vino esta primera vez Jesús como Cordero, y que probablemente para algunos esto pueda ser debilidad de Cristo, pero no fue así. Era el propósito que el Señor tenía en esta primera venida. Dice, pero ahora vive por el poder de Dios, fue resucitado, está sentado a la derecha del Padre, se le otorgó el nombre, sobre todo un nombre, por eso ahora es nuestro Señor. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, para hablar de Dios era Señor. Ahora en el Nuevo Testamento se habla de Dios como Padre y de Señor como Jesús, ya que Jesús fue exaltado a lo máximo, otorgado a poder y autoridad, ¿verdad? Y ahora es nuestro Señor. De igual manera, nosotros participamos en su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Y entonces ahora nosotros somos débiles porque dependemos del Señor. Necesitamos crear esta dependencia total del Señor. Yo les comentaba que en el mundo, para ser maduros o considerados maduros, tenemos que ser completamente independientes de nuestros padres. No pedirles consejos o no hacerles caso, alejarnos. En el Señor es todo lo contrario. Nuestra madurez está determinada con nuestra dependencia del Señor, que Él es el que nos guía, Él es el que nos fortalece. Hemos visto, ¿verdad? En esta segunda carta, el poder que tenemos en el Señor nos ha dado poder, ¿sí? Esta capacidad espiritual de poder entender su palabra. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni son armas terrenales, sino poderosas en el espíritu. ¿Qué más poder podemos tener si nos ha dado la capacidad de poder entender su palabra mediante la revelación de su espíritu para poder agradarle a él? Entonces, dice que nosotros también participamos en su debilidad, y esto es uno de los propósitos del bautismo, que el Señor Jesús lo ha dejado como una indicación, como una orden. No es si quieres o no quieres. Y que eso lo hemos hablado bastante, ¿verdad? La palabra, el ser bautizados es que somos juntamente con él, con Jesús, hemos muerto y ahora hemos resucitado a esta nueva manera de pensar y de actuar. Por eso, nosotros como evangélicos protestantes, el bautismo tiene que ser cuando la persona está madura para que pueda determinar y decidir si quiero seguir a Cristo, y entonces me bautizo, porque es un acto público de decir, yo sigo a Cristo, muero en él, está enterrada en el agua mi viejo yo, y ahora nazco al nuevo yo. Entonces, es lo que está hablando esta porción del versículo 4. Y aquí vámonos, muy bien interesante, cuando dice, y que
también hemos mencionado que el Señor nos llama a examinarnos a nosotros. Nosotros mismos tenemos que examinarnos. Y aquí Pablo repite 2 veces, aunque con diferente palabra, y es interesante. La primera palabra dice examínense, y viene del griego peraizo, que quiere decir probar, escudriñar, disciplinar, examinar, ¿verdad? Con el propósito de encontrar faltas o fallas, no para autodestruirnos, sino para saber en dónde estamos. Lo hemos comentado también en la lectura. Tenemos que examinarnos para saber en dónde estamos, qué nos está faltando, qué aún nos está fallando. Porque dice que Dios escudriña nuestros corazones y es el único que sabe la verdadera intención de nuestro corazón. Nosotros en ocasiones actuamos sin saber por qué lo hacemos y lo hemos hablado también muy ampliamente. Pero el Señor nos llama a examinarnos, a encontrar nuestras faltas y nuestras fallas. Dice, para ver si están en la fe. Y luego dice, pruébense a sí mismos. Y esta palabra de pruébense tiene la otra significado de dokimazo, saber, distinguir, examinar. Pruébense a sí mismos, examínense. Vean en dónde están, qué aún les falta. Y cuando dice, no se dan cuenta, esta palabra, este juego de palabras de no se dan cuenta es reconocen, no reconocen, y es el término griego para conocer sobre alguna marca, es decir, reconocer, familiarizarse por completo, reconocer bien, comprender, entender. Dice, que no reconocen, que no conocen que Cristo Jesús está en ustedes y que a través de este discipulado de vida continuo vamos a conocer a Jesús. Y si conocemos a Jesús, decimos categóricamente poder conocer a Dios, porque Jesús hace lo que ve que el Padre hace y Jesús testifica quién es el Padre. Así que a través de la palabra podemos conocer plenamente a Jesús y de esa manera poder conocer al Padre. Así que no se debe de notar, se debe reconocer, ¿sí? Y que con nuestro diario vivir y caminar también podemos reconocer, mi hermana ya no actúa de esa manera, mi hermano antes era así, pero ahora lo veo distinto y diferente. Reconozco que Cristo está obrando en él y que eso es lo que tenemos que ir viviendo en nuestro día a día. Dice, a menos de que fracasen en la prueba. Esta frase es paralela. Si estás en la fe, no debe de fracasar la prueba. Si no estás en la fe, entonces seguramente va a fracasar a la prueba, ¿verdad? Somos retados a examinarnos a nosotros mismos. Filipenses 2:12 dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y hemos hablado que temor y temblor es reverencia y humildad. Con reverencia y humildad. Y en el versículo 6, cuando dice, espero que reconozcan, la palabra reconocer o reconozcan es conocer, saber absolutamente, sentir, entender, llegar al conocimiento, comprender. Dice, espero que reconozcan. Y Pablo les decía en capítulos anteriores en esta carta, si ustedes son de Cristo, si verdaderamente son de Cristo,
entonces pueden reconocer que también yo lo soy, porque he actuado de esa manera, he sido coherente con lo que les he dicho y cómo he actuado, aparte de estas manifestaciones de milagros, y todo lo que hacía Pablo, se me fueron las otras palabras. Entonces, Pablo está hablando acerca de esto, y cuando dice en el 7, que nosotros no hemos fracasado, y es que es algo complicado, ¿verdad? Es algo complicado. Lo voy a decir de esta manera, pero quisiera que me entendieran de la mejor manera, ¿no? A veces el predicador o los maestros se preparan, dan sus temas de la mejor manera, pidiendo al Espíritu que seamos guiados para eso, y pareciera, ¿verdad?, que como dice la palabra, no recuerdo el versículo, pero dice, creo que dice en Hebreos, por un oído les entra y por otro oído les sale. Pareciera que es así porque las cosas siguen estando igual en la vida de los hermanos, ¿no? Y pareciera que el predicador o el maestro está fracasando porque no hay un avance, pero no es así, ¿verdad? Pablo habla que se tiene que hablar la verdad, se tiene que enseñar, y cada uno le tocará si pone atención y la pone en práctica, o como dice Hebreos, por uno les entra y por otro les sale. Entonces, por eso Pablo dice, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Dice en el 7, pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar que hemos sido aprobados, o sea, que han tenido éxito en lo que han enseñado, sino para que hagan lo bueno, aunque parezcan que hemos fracasado. Y Pablo está utilizando dos términos, aprobado y fracasado o desaprobado, y que también son dos términos antónimos, o sea, distintos, ¿no? La palabra aprobar viene del griego dokimos y es aceptable, es decir, aprobado. Y la palabra no aprobado es rechazado, indigno. Entonces, está haciendo este juego de palabras en el 7. Dice, pedimos a Dios que no haga nada malo, no para demostrar que nosotros hemos sido aceptados, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que hemos fracasado. La predicación del Evangelio de Cristo es para que vayamos siendo cada vez haciendo lo bueno, no para que los demás nos miren, no para que los demás nos digan, sí, qué bueno, no, sino para que el Señor podamos agradar a nuestro Padre, ¿verdad? En el 8 dice, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y la verdad en este contexto se refiere al Evangelio como a una persona. Jesús es la verdad. Como un mensaje, el Evangelio acerca de Jesús, y como un estilo de vida, la vida de Jesús. Entonces, Pablo predicaba la persona de Jesús, el Evangelio acerca de Jesús, pero también tenía un estilo de vida como Jesús. No podríamos poner solamente una cosa sin dejar la otra. Se van conectando, se van uniendo y va abriéndose cada vez más nuestro panorama. Empezamos a conocer cada vez más del Señor. Y la verdad, en los escritos de Pablo tiene mucho este término del Antiguo Testamento, que la palabra verdad venía del hebreo emet, que significa confianza y fidelidad. En Jesús, en la verdad, podemos confiar, porque Él es fiel, ¿sí? En el 9 dice, de hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure. Y vemos que para que el poder
del Señor sea liberado, no sea liberado, se pueda notar o se pueda expresar, nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad, porque de lo contrario, si no reconocemos nuestra debilidad, nuestra dependencia al Señor, entonces estamos diciendo que somos orgullosos, que podemos solos, nosotros, que no podemos, que no necesitamos al Señor, y necesitamos entonces depender plenamente del Señor. Dice, por lo tanto, tenemos que ser débiles, dependientes del Señor. Entonces, dice, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Nuestra fortaleza se encuentra en el Señor. Y dice, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Esta palabra de restaurar viene del griego catartisis y que significa equipar por completo, o sea, perfeccionamiento, para que lleguen a ser completos. Y que Pablo, en este contexto, está hablando que él quería que esta iglesia de Corintios fuera funcional y unificada, y que se amaran los unos para con los otros. Y para que esto sucediera debería haber perdón, reconciliación y también disciplina de la iglesia. Entonces, en este perfeccionamiento o restauración plenamente o alineación, ¿verdad?, que Pablo está hablando, es que pudieran esta iglesia de Corintios ser funcional, unificada, amarse, perdonarse, reconciliarse, disciplina, la disciplina de la iglesia, ¿no? Y que en el versículo 10, cuando dice, por eso escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. No es lo mismo autoridad que autoritarismo. La autoridad que viene del Señor sirve para edificación. El autoritarismo sirve para destrucción. Y el Señor nuevamente nos habla que debe ser para edificación, no para destrucción. Pablo ya había mandado esta tercera carta a los Corintios severa, esta carta severa, y que había sido muy duro con ellos, los había exhortado de una manera fuerte para que ellos pudieran entender, para que cuando él fuera, no fuera tan severo con ellos, ¿verdad? Y que lo podía utilizar porque él tenía la autoridad, y que en ocasiones hemos hablado que es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo, y que el Señor está dando esa dirección y autoridad a través de estos versículos que vamos leyendo. Y casi por terminar, espero no tardarme demasiado ya para no dejar nada pendiente. En el último, dice saludos finales, dice hermanos míos, bueno, hermanos, y que Pablo ya cuando menciona esto de hermanos, está hablando con cariño, con afecto, con amor, y aparte pues está integrándolos en este cuerpo de Cristo. Dice, alégrense. Y la palabra de alégrense también es un término que puede significar a Dios. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo, y a ustedes le da seguridad. Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. El gozo, esta alegría no debe estar vinculado a las circunstancias. La clave de este gozo es la relación que tenemos con Cristo, con el Señor. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nos debemos de alegrar, regocijar. Y Pablo, ¿verdad?, hace enfático, y son, cuando digo imperativos, es que es una orden. Alégrense, háganlo. Dice, busquen restauración. O sea, sean reajustados, sean completados totalmente.
sean perfeccionados. Esto habla, busquen la restauración, habla de la unidad y del servicio que esta iglesia estaba sufriendo mucho por esta desunión, ¿verdad? Y esta falta de un verdadero servicio, no buscando ganancias deshonestas, no buscando lo mío, sino servir, ¿verdad? Al Señor, servir a mis hermanos. Cuando dice, hagan caso a mi exhortación, la palabra exhortación, ser consolado, llamar cerca, ¿verdad? La exhortación es atraer, llamar cerca, edificar, es decir, invitar, es exhortación, consolación, orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, confortar, consolar, exhortar, exigencia. Eso es lo que significa exhortación. Dice, sean de un mismo sentir. En la Reina Valera dice, sean de la misma mente. Y este término griego tiene muchas definiciones, pero en este contexto debe ser hecho completo. Esto se refiere a la unidad por causa del evangelio. Y no está afirmando que debemos de estar completamente de acuerdo en todos los asuntos, pero que deben estar en desacuerdo, o que tenemos que estar en acuerdo, perdón, en amor y en la palabra, en el evangelio, porque el evangelio siempre tiene que ser la prioridad sobre opiniones y preferencias. Dice, ser de la misma mente. Y luego dice, vivan en paz, ¿sí? Probablemente había desunión y contención, ¿verdad? Contienda en esta iglesia. Dice, vivan en paz. No por compromiso, sino por el hecho de ser como Cristo, el Dios de paz, nos ayudará a nuestra debilidad. Dice que Jesús, dice, esta paz que sobrepasa el entendimiento, esta paz que ahora estamos en paz con nuestro Padre. No debemos nada porque todo ha sido pagado y que ahora podemos permanecer en Él, entrar al trono de su gracia para encontrar paz. Es cierto que no lo debemos de hacer, lo debemos hacer con un corazón sincero. Encontramos esa paz y que este Dios de amor y paz es el título más maravilloso de Dios y que lo podemos encontrar en muchos versículos. Romanos 15:33, el Dios de paz sea con todos ustedes. Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes, que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Filipenses 4:9, pongan en práctica lo que han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjense, Filipenses 4:9, pongan en práctica lo que habían aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Primera de Tesalonicenses 5:15, asegúrense de que nadie pague mal por más bien, esfuércese siempre por hacerle el bien, no solo en ustedes, sino a todos. Si vivir en paz unos con otros. Hebreos 13:20, el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Él es llamado el Señor de paz. Él es nuestro Señor. Es paz. El amor y la paz son mencionados también en Efesios 6:23. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo, ahí vemos nuevamente, Padre Dios, Señor Jesucristo, les conceda paz, amor y fe a los hermanos. Deberíamos actuar con estas características en nuestras relaciones uno a uno con nuestros hermanos, con paz y con amor. Y en el 12 dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Esta palabra de salúdense en algunos contextos es como de bienvenida, pero aquí esta palabra salúdense es traducido como decir adiós en una actitud de cooperación. Y este ósculo santo, beso santo, esta costumbre se suspendió debido al mal entendimiento de los paganos, que ellos lo veían como un beso erótico.
en las iglesias primitivas los hombres besaban a los hombres y las mujeres a las mujeres. Por eso dice, con un beso santo. Romanos 16, 16 dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mando saludos. Y en el 13, todos los creyentes les mandan saludos. No solamente está hablando de este grupo misionero de Pablo, Timoteo, Tito, sino que Pablo en estas iglesias que él iba fundando y que algunas de ellas podían tener pique entre unas y otras, sobre todo los corintios que se creían alto miau y super guau, ¿verdad? Pablo estaba, quería esta unidad de todas estas iglesias, ¿verdad? Ya ven que en estos versículos decían que se sentían despreciados, se sentían, sí, despreciados porque Pablo recibía ayuda de otras iglesias y no había querido recibir de ellos. Pablo estaba haciendo que todos vivieran en unidad. Dice que la gracia, ya para terminar, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Y Pablo termina siempre sus cartas en una oración o una bendición, pero la manera de terminar esta carta es única, porque combina los tres aspectos del carácter de Dios: amor, gracia y comunión, ¿verdad? ¿Y cómo lo está poniendo? Que la gracia del Señor Jesucristo, ha sido derramada esta gracia a través de la cruz del Calvario. El amor de Dios ha sido el amor hacia nosotros que Dios en este plan perfecto dio a su Hijo por nosotros. Y que ahora esta comunión que tenemos es a través del Espíritu Santo con nuestro Dios. El Señor se comunica a través de su espíritu con nuestro espíritu, comunión, comunicación, coinonía, convivencia. Es interesante lo que Pablo termina en esta última carta y que lo hace solamente en esta carta segunda de Corintios. Y bueno, pues hasta aquí, perdón, me apresuré y me extendí un poco. Ya íbamos a terminar. Hemos terminado la segunda carta a los Corintios, gracias a Dios, y primeramente, si así lo permite, mañana empezaremos a dar la primera lectura a toda la carta de los Romanos. Le voy a pedir a mi esposita si nos ayudas con la oración para finalizar. Por favor, mi amor. Sí, amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche que podemos estar reunidos, Señor, para leer de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela de tu palabra, Señor. Gracias por lo que esta noche has hablado a nuestras vidas, Señor, a cada uno de nuestros corazones, bendito Dios. Te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos que en algún momento van a ver la lectura, los que están conectados, Señor, que cada uno podamos siempre ir delante de ti, Señor, para que sigamos meditando de tu palabra, Señor, y continuemos escuchando tu voz, Padre. Te damos gracias en esta noche y te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que este sueño sea reparador, Señor, renueva nuestras fuerzas, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, buenas noches, hermanito. Hasta mañana. Bendiciones, hasta mañana.